un pequeño repaso y hoy tenemos que terminar o empezar y terminar todo el libro, no vimos, ¿no? Entonces habíamos empezado con Aristóteles y dijimos que es el primero que se ocupa de la lógica y escribe un libro que se llama El órgano, que tiene 4 partes. O sea, las 2 primeras partes se ocupa del silogismo, el silogismo en ciencia, o sea, los razonamientos de tipo científico. En el tercero, la dialéctica, se ocupa más bien de los razonamientos entre personas en las conversaciones cotidianas, diarias. Y el último, de las representaciones sofísticas, nosotros no lo vamos a ver en profundidad, pero trabaja lo que se llama las falacias. ¿Saben qué son las falacias o no? ¿Sí? Sí, falacias viene de falaces, ¿verdad? Uno podría decir mentiras. O podríamos decirle nosotros, para llamarle más técnicamente, las falacias son razonamientos lógicamente incorrectos, pero psicológicamente persuasivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si uno lo analiza desde la lógica, en este caso desde la lógica aristotélica, son inconsistentes, pero en la práctica diaria sirven, ¿no? Hay muchos razonamientos falaces, como ser, por ejemplo, habíamos hablado de la falacia anti-misericordia, o la falacia ad-bacrum, como se llama, o sea, cuando uno apela a la misericordia o apela a la fuerza para lograr la adhesión de algún razonamiento, ¿no? Y esos ejemplos típicos que habíamos puesto, que si yo podría venir un alumno en algún caso y plantearle una situación de manera tal que le dé pena al profesor para aprobarlo, ¿no? Sería un razonamiento donde no estamos argumentando adecuadamente, sino que está generando un contexto para que el otro adhiera o favorezca en este caso al alumno. Y el ad-bacrum, el de recurrir a la fuerza, tiene que ver que cuando uno argumenta algo, el argumento amenaza a otro, ¿no? Y entonces la amenaza por ahí puede hacer que el otro, por temor, por respeto, por lo que fuere, adhiere, ¿no? Tampoco son, entonces por eso decimos que son lógicamente incorrectos, inválidos, pero psicológicamente pueden servir para la situación concreta, depende de cuál sea, ¿no? Después están lo que ellos llaman la tipología. La tipología también tiene que ver con la forma en que se puntúa o se separa una determinada expresión. Entonces ahí más conocido sería, o más, son todos conocidos, pero por ahí los que más se usan son la antipología. La antipología refiere a un argumento, a una proposición que puede ser ambigua, ¿no? Yo conozco un caso típico, supóngase Sarmiento la maestra dijo, este conocido, por ahí lo saben ustedes, Sarmiento
es ignorante. Entonces, esta sería una falacia ignorante, anfibológica, porque cuando uno lee la expresión así sin ningún signo de puntuación, ciertamente puede entender en un sentido o en otro, ¿sí? Pero si nosotros le ponemos un signo normal, cambiamos totalmente el sentido. Por ejemplo, la maestra dijo: Sarmiento es ignorante. Eso sería un sentido, poniéndole dos puntitos acá nomás, ¿sí? Y si no, le cambiamos, decimos: la maestra dijo Sarmiento es ignorante. ¿Entienden? Entonces a eso se refiere con los razonamientos de tipo antropológico. No está bien puntuado y no está claro en qué sentido se debe entender. Son cuestiones que uno a veces usa, pero nosotros no lo vamos a ver ahora, porque si no se va a hacer muy denso, ¿no? Esto es simplemente para entender al humano un poquito a qué se refiere lo de falacias. ¿Se acuerda que era la retórica para Aristóteles? Estaba en cierto modo en relación con la dialéctica, ¿no? ¿O no? ¿Y qué era? Esto va a pasar medio rápido porque eso se pasa. Digamos, ustedes tendrían que elegir, tienen dos opciones: o estudian el texto directamente. Hay una que no hay, que es sacar copia de este librito, o sacar una copia también, cualquiera de las tres posibilidades. Este no lo dejé yo en copia para que no sean muchas copias, pero si alguien prefiere leerlo a Aristóteles directamente del libro, saca, chao, ¿no? Es más, debe estar en internet, incluso en PDF, supongo que está texto. Si alguno por ahí después que encontré y demás. Bueno, entonces, ¿en qué se parecen estos? Entonces, son semejantes en su estructura, habíamos dicho, ¿verdad? Estructura. Porque estaban compuestos por entinemas, que era una especie de silogismo pero en este caso era un silogismo retórico, es decir, y la característica de este silogismo retórico es que no alcanza la verdad absoluta, necesaria, sino más bien lo verosímil, lo que parece verdadero, lo que resulta creíble, ¿sí? Y si no fueran entinemas, que son razonamientos deductivos, podrían ser una especie de inducción, tampoco era inducción total, y él le llama ejemplos, ¿no? Entonces el ejemplo es una especie de inducción y también alcanza conclusiones probables. Bueno, eso es lo que más o menos habíamos visto con Aristóteles, y habíamos visto también que él decía en realidad cuando uno arma un entinema, lo que hace es partir de premisas probables, y esas premisas para Aristóteles
él prefería llamarle lugares comunes, ¿cierto? Es decir, que son expresiones, pueden ser sentencias, aforismos, fábulas, etcétera, que permiten estructurar, elaborar un determinado tipo de razonamiento, ¿no? Y se puede, entonces, por eso es que también se toman los lugares comunes como una especie de depósito, se puede decir, para elaborar premisas, una especie de baúl, una ayuda de memoria que uno ya tiene que tener más o menos grabado y le sirve en cada caso para estructurar algún tipo de razonamiento. Es decir, porque necesariamente el orador, el retor, tiene que conocer aquello de lo que habla, ¿verdad? Y entonces tiene ya como prototipo esquemas que le permiten argumentar, que le permiten armar ciertos razonamientos. Se puede recurrir a algún tipo de fábula, y hay distintos tipos, para sacar conclusiones y comparar con una situación de realidad. ¿Se acuerdan que yo en alguna clase le había, no sé, trabajo en el práctico debe ser, le conté la fábula de la rana y el escorpión? ¿O no? Bueno, supuestamente había una rana y un escorpión cerca de un río, y el escorpión quería pasar al otro lado, al otro río. Entonces le pide a la rana que le ayude, porque no sabía nadar bien, y le dice: no, pero si yo te ayudo, dice, vos me vas a matar, vos me vas a... No, dice, ¿cómo voy a hacer eso? Dice, si vos me estás ayudando, nunca podría hacer eso. Bueno, hasta que finalmente la rana se deja convencer y la carga en la espalda, al hombro. Entonces va nadando y cuando llega a la mitad del camino, el escorpión tiene miedo y le clava la aguijón y la mata. Entonces la rana antes de morir le dice: ven, yo te decía que vos me ibas a matar. Y bueno, ¿qué querés que haga? Dice, está en mi naturaleza. Entonces esa fábula le puede servir a alguien para argumentar, digamos, supóngase una situación determinada en favor de la naturaleza, como algo determinante en las características personales de alguien, ¿sí? Supóngase, si yo quiero decir no te conviene tal persona, ya sea varón o mujer o quien fuere, porque te va a mentir, porque es sinvergüenza, porque te va a engañar, puede uno recurrir a esa fábula, ¿no es cierto?, para decirle que hay cierto determinismo en la forma de ser, en la personalidad, en la naturaleza de la persona, que la va a llevar a hacer siempre lo que viene haciendo. No hay forma de cambiar ese esquema, ¿sí? Qué sé yo, otra que también da Aristóteles tiene que ver con el ciervo y el caballo. También es otra fábula, y supuestamente el caballo tenía un prado enorme, ¿no es cierto? Y él era el único amo ahí, hasta que cierta vez aparece un ciervo ahí y empieza a maltratar, a comerse el pasto, a pisotearlo, etc. Y el caballo le molesta. Entonces le comenta al hombre, y este hombre le dice: bueno, yo te puedo ayudar, pero con una condición, que me dejes montarte, dice. Entonces yo te voy a montar y después yo me encargo. Bueno, entonces el caballo acepta y entonces lo monta el hombre tiene una lanza, lo mata al ciervo y problema resuelto, ¿sí? Pero a partir de ese momento, digamos, el caballo quedó sometido, esclavizado por el hombre, ¿no? En este caso se trata de una fábula que justamente él comenta, dado que había un monarca, un rey, que pedía al pueblo cada vez más poderes. Entonces pedía una guardia especial
para que él pueda transitar libremente por la ciudad. Entonces, justamente, esta persona le dice, bueno, no te vaya a pasar lo que le ha pasado a Cielo. Uno le da todos los poderes a esa persona y una vez que se lo entrega, ya uno queda absolutamente desnudo, absolutamente indefenso y se transforma en su esclavo. ¿Entiendes? Entonces, pueden servir esas fábulas, pueden servir también las sentencias, las máximas, ¿no es cierto? A partir de, y yo le había comentado, pero no pude hacer. Pero en esta publicidad, por ejemplo, se toma, dime qué perro tiene y te diré quién eres. ¿De acuerdo? Que le había comentado yo. Ahora voy a pasar el grito por el camino y aparece un señor sentado ahí con cara de fisicudo, ¿no es cierto? Y viene un perro también así con cara de matón, ¿sí? No es como el mío, es parecido al mío. Yo tengo uno así, boxer, se ve ese modelo del agua, no hace mal nada. ¿Sí? Tiene cara de un animal. Pero lo que digo yo, esta presión que refuerza la publicidad, en realidad se apoya en una expresión cultural. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Dime con quién habla y te diré quién es, ¿verdad? Entonces hace alusión justamente a los amigos, al grupo que uno frecuenta, ¿no es cierto? Y supuestamente, si me junto con todos los borrachines, yo también ¿no? Si todos son tigres, yo también soy tigre, y así sucesivamente. Pero no es una regla, digamos, infalible. Puede haber casos, excepciones, muchas, ¿no es cierto?, que, digamos, refuten esa norma, esa regla. Porque, si un psicólogo va a andar siempre con enfermos mentales, pero no es un enfermo mental. Un médico anda con enfermos también, pero no es un enfermo más. Un guardia cárcel, si yo está rodeado de personas que han cometido diversos delitos, pero no es un delincuente, ¿sí? Bueno, y después acá hay otro parecido, ¿no es cierto?, que es una gatita o una mujer, ¿no? Y también es parecido y dice tal para cual, ¿sí? Claro, supuestamente que tendría el gato, también es suave, si yo, pero bueno, no voy a decir. Sí, por ahí sí, para ver en contra de quién. De todas formas, les paso para mirándolo, porque no lo pude yo escanear, no tengo elementos. Simplemente para mostrarles cómo estas cuestiones que ha trabajado Aristóteles hace muchísimo tiempo, en realidad se han complejizado, digamos, y se han modernizado en la publicidad, en la propaganda, ¿no? Donde ya se asocian palabras con imágenes, pero el objetivo sigue siendo el mismo, es persuadir a alguien para que haga tal cosa, para que compre tal producto, para que use tal y tal otra cosa, ¿no es cierto? Porque supuestamente por ese lado viene el éxito. Digamos, el esquema sigue siendo el mismo. Uno diría vulgarmente, lo que hace la publicidad es tratar de enganchar posibles consumidores, ¿no? Ellos lo que quieren es vender un producto. Y entonces no importa si a usted le hace falta o no, ellos se lo van a crear la necesidad, ¿no? Bueno, entonces ahí hablamos de la retórica. Y cuando hablamos de la dialéctica, ¿se acuerda qué era? Dijimos que eran parecidas porque la estructura interna era similar, están formadas por entilemas y ejemplos, y las conclusiones a las que se arriban también son verosímiles, parecen verdaderas o podrían ser verdaderas, resultan creíbles, pero no necesariamente tienen que ser, ¿sí? Y la diferencia
retórica es simplemente una diferencia de contexto, ¿verdad? La retórica se aplica por parte de un retor a un auditorio masivo, heterogéneo, ¿verdad? Y la dialéctica tiene lugar en el diálogo entre dos o más personas, ¿sí? Por eso decimos simplemente es diferencia contextual. Digamos, en este caso, la retórica se dirige el retor a un público variado y determinado, es un monólogo, ¿no es cierto? Él razona y va nosotros escuchando, y en algún momento por ahí pueden plantear algún tipo de duda, preguntas, etc. ¿Hasta ahí vamos bien? Una vez esto, lo que va a decir Aristóteles es que en realidad en retórica como en dialéctica es importante no tener en cuenta al comienzo qué piensa el retor, el orador, sino más bien lo que él tiene que tener en claro es una imagen, una idea del auditorio. Entonces tiene que partir de ciertos lugares comunes que sean aceptables, esas son las premisas generales, ¿no es cierto? Que sean aceptables por la mayoría, por el auditorio, para que a partir de ahí él pueda más adelante meter sus propias ideas, ¿no? Porque en la retórica, como en la dialéctica, no se hacen razonamientos absolutamente objetivos y abstractos, como en la lógica o en la matemática, sino más bien hay una gran carga valorativa y el orador, el argumentador, el dialéctico, pone en juego su persona toda, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros sacábamos en Aristóteles que las pruebas, ¿se acuerdan? Las pruebas subjetivas y las pruebas objetivas. ¿Se acuerdan de eso o no? Parece que no se acuerdan nada todavía, ¿no? Tienen que ir leyendo, ¿no? Las pruebas subjetivas tenían que ver con la persona que habla. Es decir, la persona tiene que parecer buena, tiene que parecer honesta y tiene que parecer prudente. O sea, ¿no? Puede ser prudente, buena y honesta o al menos parecer. Porque dice, es más fácil creerle a una persona buena y honesta que a una persona mala, ¿no? Y la prudencia tiene que ver con que uno sabe cómo actuar o qué decir en cada situación dada, ¿sí? El imprudente vendría a ser como despreocupado, negligente, que viene y dice nomás el barbarazo y no sabe exactamente a quién se lo dice, ¿no? El prudente, en cambio, es como que una sabiduría práctica, un razonamiento que tiene que ver con lo que uno hace en distintas situaciones de la vida diaria. Es aplicar el saber, pero a las situaciones vitales, ¿no? Y las pruebas objetivas tendrían que ver en cómo usa, dice, las pruebas técnicas, en este caso, son las que uno arma a través del discurso. Y tiene que ver con lo que hablábamos de los ejemplos o los sentimientos, es decir, los puntos de partida a partir del cual uno va a estructurar o armar una forma de razonar, una forma de pensar. Esos dos ejemplos que le daba yo pueden servir para algunos casos y para otros no. Uno tiene que conocer varios para poder apoyarse en ellos y tratar de convencer de algo a las personas a las cuales se dirige. Y las pruebas extratécnicas le llama él a lo que tiene que ver con los testimonios, con los testigos, con los documentos, que no es que lo hagan a través del discurso, sino que el orador, el dialéctico, echa mano en ellos para
una forma de pensar. ¿Sí? Bueno, después el último punto, el que a nosotros nos tiene que interesar, es justamente la composición, la estructura o las partes del discurso, ¿no? Entonces, para Aristóteles hay como dos partes esenciales, que son estas dos que están acá: la exposición y la demostración, o la exposición y la prueba, eso también en otro lugar, que son las que no pueden faltar en ningún tipo de discurso, porque uno tiene que exponer el problema y armar o estructurar el razonamiento para mostrar o demostrar por medio de palabras que aquello que está planteando tiene una forma de solución que es la que uno le está dando. Se puede ampliar, dice Aristóteles, a 4 partes. El exordio sería una especie de introducción que uno le agrega, y la peroración, conclusión, es para resaltar, ¿no es cierto?, los puntos esenciales que se quiere marcar, que se quiere dejar al último, como que quede bien grabado en el auditorio, ¿no? Entonces, estas dos partes pueden estar o no, pero las que no pueden faltar son estas, ¿sí? Bueno, lo dejamos ahí a Aristóteles por ahora, porque si no, no voy a volver a llegar a donde tengo que llegar. Y dijimos que eso Aristóteles había escrito más o menos en el siglo IV a.C., no recuerdo ahora la fecha. Y recién en 1958 Perelman y Olbrecht y Teca, Perelman en realidad Chaim Perelman es varón y Olbrecht y Teca es mujer, se llama Lucien Olbrecht y Teca. Y entonces estos dos autores van a trabajar, ¿no es cierto?, lo que se conoce como el Tratado de la Argumentación, y lleva como subtítulo la nueva retórica. Y al partir habría que marcar una diferencia que después va a atravesar todo el pensamiento, el sistema de estos autores, de Perelman y Olbrecht y Teca, que es la diferencia entre demostración y argumentación. Y él utiliza el término demostración para aplicarlo a los razonamientos lógicos y matemáticos. Por supuesto, esto le va a traer muchas críticas a estos autores, porque para muchos no queda bien claro cuál es la diferencia, y después vamos a sacar otras cosas de ahí. Pero cuando hablamos del razonamiento, dice, tanto lógico como matemático, las conclusiones a las que se arriba son necesarias. El término necesario quiere decir que no hay otra
conclusión posible, que es la única aceptable, es la única que puede ser verdadera, ¿sí? Y dentro de este esquema se van a ubicar los razonamientos de tipo analítico, ¿no? Supóngase, si yo digo la raíz cuadrada de 36 igual a 6, ¿sí? Es así o así, no hay otra forma, ¿no? Si digo E igual a 9, ya está mal, porque la conclusión, si yo aplico de manera exacta y preciso todos los ciclos creados, tiene que dar el mismo resultado. Eso es válido tanto para la lógica como para la matemática. Por ejemplo, en la lógica tenemos un razonamiento que se llama, esto no lo anoto porque es simplemente para mostrar, ¿no? Modus ponens, y yo digo P, entonces Q y no P, no, y P, entonces Q. ¿Sí? Bueno, esto se llama modus tollens y es una ley, digamos, de la lógica proposicional. Y sí o sí puede servir para cualquier caso. Los razonamientos, tanto de la matemática o de la lógica, son razonamientos aparentemente simples que en combinación con otros sirven para resolver problemas más complejos. Dice, no es el caso de la argumentación, porque la argumentación surge y tiene sentido cuando no hay verdades o métodos infalibles, ¿no? Entonces la argumentación va a surgir de la duda, del conflicto, de la diferencia de opinión. Diferencia de opinión. Entonces, podríamos decir que el punto de partida para la argumentación justamente es cuando hay algún tipo de brecha donde uno puede argumentar. ¿Se acuerdan qué era argumentar? Venimos hablando siempre de eso, si alguien quiere saber. Dijimos, argumentar viene de arguir, es dar razones para fundamentar una determinada postura, una determinada posición. Entonces, por eso hay que decir, cuando hay duda, cuando hay conflicto, entonces cuando hablamos de hechos, de valores, de jerarquía de valores, ahí pueden haber dudas o distintas posiciones y ahí es posible argumentar. ¿Sí? En el caso de Perelman y Olbrecht y Tecker, ¿está clara esta diferencia de opción? Ellos hablan, cuando hablamos del punto de partida, ellos dan dos posibilidades. Dice lo real, se puede partir de lo real o de lo preferible. Lo real tiene que ver, ¿qué es lo real? El mundo de la idea, digamos, lo invisible, lo que no se ve, lo que no se capta por medio de los sentidos. Este mundo, para él, era un mundo de apariencias, un mundo contradictorio, de opiniones, etc. Y lo real estaba en otro lado, ¿no? Entonces, este real puede también ser conflictivo a veces, pero para no ser tan complicado, vamos a decir que cuando nosotros hablamos de real, vamos a los hechos, ¿sí? Podrían ser hechos, verdades o presunciones, dice Perelman y Olbrecht y Tecker. Hechos, ¿qué son? Los hechos se forman
a partir de ciertos datos. Porque nosotros lo tenemos que tener en cuenta, y ustedes seguramente lo van a ver y profundizar a lo largo de la carrera, es que los hechos no son lo que está ahí, no es que uno va y toma y saca un hecho como quien saca un abrigo y se lo coloca porque le hace frío. Los hechos también son construcciones de los científicos sociales, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo construyen? Lo construyen a partir de ciertos datos, ¿no? Hace rato cuando yo venía hacia acá caminando desde el terminal, me veía en un cartelón grande que está ahí en la 19 de abril y Navalle. Y una de las noticias que se ponía ahí es que hoy iba a haber una marcha, creo, por una chica desaparecida, que es Nail, no me acuerdo el nombre, que era una joven, parece estudiante de 16, 17 años, y que hace poco tiempo, el 3 o 4 de abril, desapareció en instancia en que iba al colegio, ¿no? La última vez que la vieron era cuando no se iba pasando cerca de un boliche o algo así. Y bueno, no se sabe más, nada de eso. Entonces ahí tenemos un hecho, ¿no? ¿Cuál es el hecho? El hecho es la desaparición de esa joven, de esa persona. Puede haber sido secuestrada, puede ser, no sé, muchas cosas. Entonces cuando uno empieza a hacer conjeturas acerca de qué le sucedió, ahí tenemos lo que son las presunciones, ¿no? Donde uno empieza a presumir o conjeturar qué le pudo haber pasado, ¿no? Bueno, ya que estamos en el tema, es un caso peligroso, y uno cuando alguien desaparece, sobre todo una joven, piensa en un caso que se ha transformado tristemente el modelo, que es el de Marica Verón, ¿verdad? Como se sabe que hay redes de prostitución, y entonces las arrestan a la chica, después la secuestran, la hacen trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ocurre una desaparición de ese tipo, uno presume o tiende a asociar que puede haber sido secuestrado por uno de estos delincuentes, ¿verdad? Hablamos de eso, pero ahí estamos hablando de presunciones. Pasado el tiempo, ¿no es cierto?, cuando ya se esclarezca ese hecho, podremos hablar de verdades. ¿Verdad? Entonces ya va a ser una cuestión un poco más compleja, donde ya no son datos los que se estructuran sus relaciones, sino son distintos hechos que van a permitir, digamos, deducir una verdad, ¿no? La diferencia, bueno, no es la diferencia, es algo que es un hecho, para ser tal tiene que ser incuestionable para alguien, no es que uno lo va a poner en duda. Si lo pone en duda el otro, no sirve, no es un hecho. El hecho tiene que ser algo que realmente en este caso sucedió. Después las conjeturas, las presunciones pueden ser las más variadas y diversas, pero esto tiene que ser acertado, tanto por el emisor como los receptores, el receptor. Y lo mismo con la verdad. La verdad tiene que tener una validez universal, porque si no vale para todo el mundo, no sirve, ¿entiendes? No hay tal verdad. Hasta ahí vamos entendiendo. Y la otra que nos interesa acá marcar, cuando dice o parte de lo real, entonces hablamos de hechos, verdades o presunciones, o parte de lo preferible. Cuando hablamos de preferible, hablamos de valores o jerarquía de valores. ¿Qué son los valores? ¿Ustedes tienen algún tipo de valor? A ver, díganme uno. Hay de los más diversos y variados. Uno. Por ejemplo, el dinero es un valor material, es un valor objetivo, ¿no?
si dice, uy, estoy más, no tengo nada, si yo tiene 100 pesos, entonces sabe, con esos 100 pesos me sirve para comprar, comer, para viajar, etc. Entonces es un valor, es un valor material. Claro, cuando hablamos de valores morales, puede ser la justicia, la bondad, la honestidad, ¿no es cierto? Entonces, esos son valores. Es decir, el valor, por lo general, nosotros hablamos de la honestidad, hablamos de la justicia, es algo general y abstracto. Pero, en este caso, los valores morales le sirven, digamos, a una persona, a un grupo de personas, a una determinada comunidad, como un ideal hacia el cual apuntar, hacia el cual orientar, digamos, su vida, sus acciones. ¿Me entiendes o no? Pero pueden haber distintos valores. Supóngase, Ortega y Gasset daba no estoy usando eso porque es que ya habíamos visto, ¿no? Enseguida voy a pasar a la otra diapositiva que me hace falta, esa está ahí. Como esto es de paso, ya pasamos el otro día, ¿o no? Ortega y Gasset hablaba de 3 personas que visitaban una lomada, una zona alta, y veían un campo inmenso, un bosque, ¿no? Entonces uno de ellos era un pintor, el otro un carpintero y el otro un industrial. El pintor le parece un paisaje hermoso, ¿cierto? Entonces busca un ángulo para poder plasmar esa belleza, ese paisaje. El carpintero, en cambio, se preocupa y mira qué tipo de madera es para ver qué tipo de muebles puede armar a partir de ahí. El industrial, en cambio, le interesa, digamos, cuántos metros cúbicos puede sacar de ahí, no le interesa el tipo de madera, y venderlo, ¿no es cierto?, y hacer dinero con ello. Entonces, ante el mismo objeto, o el mismo, en este caso, paisaje, se observa la intencionalidad que tiene cada uno es distinta. Ahora, ¿qué es distinta? En que los 3 tienen valores distintos, ¿verdad? Uno apunta al valor de la belleza, la estética, el otro va a pensar, digamos, un valor utilitario, y el otro es más bien un capitalista. Entonces, también es utilitario, pero es más pragmático. Pues no le interesa específicamente que sea eso, sino la ganancia que le puede redituar vendiéndolo, cortándolo más válido. ¿Sí? Se entiende más o menos. Entonces, cuando hablamos de valores, siempre surgen diferencias. Supóngase, para una persona religiosa y una no religiosa, y va a haber, en un punto, tendría que haber diferencias muy notables en su forma de actuar. ¿Sí o no? Se supone, si uno es sincero, ¿no? Puede mentir también. Bueno, entonces el punto de partida van a ser esto que dijimos, la realidad o lo preferible, que lo podemos traducir en general como los valores, y a partir de ahí uno dice, ¿qué es lo que hace? La argumentación, según Perelman, al igual que Aristóteles, tiene un fin práctico. Hay que persuadir, hay que convencer a una persona o más. No se hace una argumentación porque sí, más. Siempre tiene un valor práctico, una cierta utilidad. Entonces se argumenta en determinados contextos para algo, ¿no? Entonces yo ahí me acuerdo, en otras épocas le había puesto a los alumnos, cuando uno tiene que elaborar algo, si uno tiene que explicar qué es argumentar, es importante tener en cuenta cuándo argumentar, ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando hay argumentación, cuando hay diferencia, cuando hay conflicto, cuando hay diferencia de opinión, entonces es posible argumentar. Entonces, después dijimos, podemos agregarle cómo argumentar. Y cuando decimos cómo argumentar, vamos
a utilizar las técnicas, las estrategias para que nuestro argumento, nuestro razonamiento resulte creíble, aceptable para la otra persona. ¿Sí? ¿Y para qué argumentar? Siempre es para convencer a alguien, para persuadir. El filósofo, marca Aristóteles, puede trabajar en soledad y el dialéctico no. El dialéctico siempre se hace en la práctica, se hace en la relación con el otro, o escucha o argumenta. Mientras que el filósofo puede estar trabajando supuestamente solo, razonando ahí en su torre de energía. Y a nosotros nos interesa esta cuestión práctica, ¿verdad? Bueno, y acá el razonamiento en la postura que tiene el orden de Teca y Perelman van a decir que justamente se acuerdan que al principio decíamos, bueno, la argumentación no apunta tanto a la verdad sino a lo verosímil, a lo que es creíble, a lo que parece verdadero. Ahora, para que no sea simplemente discurso antojadizo y arbitrario, lo que de alguna manera le da cierto asentamiento, se puede decir, es el auditorio. ¿Sí? Y habíamos marcado que podía haber tres tipos de auditorio. El auditorio universal, ¿sí? ¿Cuál más? Particular. Y el C es sí mismo, ¿verdad? O sea, cuando uno hace un diálogo interior. Después, andando esto, habíamos dicho que en realidad el universal y el diálogo consigo mismo se rozan, porque cuando uno analiza cuáles son las posibles objeciones de una argumentación que hace, en realidad está teniendo en cuenta en su mente un supuesto, un hipotético auditorio universal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el argumento universal, ¿cuál era? Claro, pero estas todas personas, ¿eran personas físicas o no? ¿Ah? A ver cómo dijeron sí o no. Y la respuesta era no, ¿se acuerdan? Porque yo le había puesto ahí, sí, cuando uno habla, por ejemplo, él va a decir, el filósofo, por ejemplo, no apunta a un auditorio particular, sino que apunta a un auditorio universal. Supuestamente cualquier persona adulta y razonable, normal, tiene que aceptar ese tipo de razonamiento. Pero dice, en realidad no apunta tanto, ahí parece que fueran todas personas físicas. Pero él dice, en realidad, ¿se acuerdan que yo le había puesto el ejemplo de la entrevista? Cuando un periodista entrevista, supone a un político, y dialogan ante las cámaras, en realidad el periodista no tiene como auditorio al entrevistador, sino que él está mirando por encima, está dirigiéndose a quienes eventualmente pudieran ver el programa. ¿Me entienden? Entonces, no necesariamente tiene que ser las personas físicas del auditorio al cual se dirige, sino que es un auditorio ideal y es la representación que se hace el emisor de aquellas personas a las que se dirige. ¿Me entienden? ¿O no? Sí se entiende. Hay una diferencia ahí, ¿verdad? Porque en el caso del político está claro, más que claro, el tema. Es decir, él no le quiere convencer al periodista, pero él se está dirigiendo a un determinado público. Entonces está armando una estructura, un razonamiento
para persuadir a alguien. La publicidad también hace más o menos lo mismo, ¿o no? Cuando uno ve un partido de fútbol, o ve una novela, o ve un cómic para niños, usted va a ver que entre bloque y bloque hay distintos tipos de publicidad, ¿no? Uno está dirigido, supóngase, en el fútbol, va a haber propaganda de camiones, de autos, de vino, etc. Y si ve la novela, va a ver que si yo hay ropa interior, crema, no sé qué sé yo, está destinado a un público, el estereotipo es femenino, que no quiere decir que por ahí no vea novela, ¿sí? Pero si ve el hombre, regalar la publicidad, ¿sí? Y si es para niños, ¿no es cierto? También la publicidad está armada para ese público potencial que tienen que ser los niños, ¿no? Entonces, el auditorio es siempre una referencia abstracta y tiene que ver con las representaciones que de ello se hace el emisor, ¿no? En este caso van a ser los productores del programa, no sé yo, quienes abren el esquema o creen que se dirigen a ellos. Y lo que va a decir Perelman es, en tanto más se acerque, digamos, la idea que uno se hace del otro, más posibilidades tiene de persuadir, de convencer. Y cuanto más inexacta, cuanto más incorrecta sea la representación que uno se hace del otro, menos posibilidades tiene de persuadir, de convencer. ¿Sí? Nosotros nos hacemos siempre una representación del otro, ¿o no? Sí. Así sucede. ¿Y cuáles serán? Porque nosotros ahí, ¿qué hacemos? Tenemos prejuicios, tenemos ciertos estereotipos que se activan casi inconscientemente, ¿no? Entonces, por lo general, si yo por la cara, en el caso de ustedes y yo, por ejemplo, entonces uno habla y entonces por la cara del viejo y cómo habla, ya saben si es bueno o malo, creen que es bueno o malo, ¿sí? Después si yo chasco, pero no importa, ¿no? Porque a veces parece buenito y después barre a todo en el parcial y bueno, ¿sí? Te voy a contar una anécdota. Era estudiante universitario y tenía que hacer la práctica, que en ese momento van a hacer ustedes también. Entonces uno elige una escuela y se va a dar clase. Entonces yo había elegido una escuela que estaba lejos, en Friburgo, en Salta, y había un pago kilométrico. Entonces ya no me iba a recibir ese año y ya no me iba a apurar. Entonces el profesor me manda a la escuela normal. La escuela normal siempre mete miedo, porque uno supone que es una escuela grande, que es prestigiosa, que los alumnos son inquietos, que saben mucho, Y yo tenía 56 alumnos, de los cuales 5 o 6 eran varones y la mayoría eran mujeres. Son charlatanas las mujeres, ¿no? No, en el secundario era un quinto año. Lo que sí también son las jóvenes presumidas, uno no importa si es feo, viejo, si yo, pero van, se acercan, charlan. Y entonces yo me hacía el amigo con ella y decía, bueno chicas, ustedes se portan bien porque a uno lo evalúan si tiene manejo del grupo, si el chico obedece, si hace las tareas, etc. Ustedes ayúdenme, y andábamos bien. Entonces yo daba las tareas y los chicos, ellos se controlaban, trabajen, y bueno, yo para cerrar tenía que evaluar. Como yo no sabía que era, agarré el libro, yo elegí cuántos ejercicios y elegí 10 ejercicios y se los puse en el pizarro. Fue un tentante, porque eran muy difíciles los ejercicios que había dado. Eso puede ocurrir, porque uno se hace la idea de que uno se lleva bien con los chicos y bueno, los chicos estudian y saben todo aquello que hablamos, pero algunos se saben menos, ¿no? Y hubiese dado una cosa más simple, por supuesto, pero lo anulamos, pasamos bien.
pero el que parecía bueno en realidad terminó siendo un luchador, ¿no? Terminó siendo un... Si uno se hace se crea una imagen distorsionada o distinta. En este caso no fue mala fe, sino desconocimiento, ¿no? Y experiencia. Teníamos 5 estrategias o técnicas, argumentativas, como quieran llamarlo. La primera, cuasi lógica. Y los cuasi lógicos, ¿por qué se llamaban? Entonces los cuasi lógicos se llaman así, ¿por qué? Porque se apoyan, ¿cierto?, en razonamiento de tipos formales, tanto de la lógica o de la matemática. Pero, llevado, digamos, al lenguaje cotidiano y a las situaciones en las que se lo aplica, ya tienen una fuerte carga valorativa que no permite, digamos, tratarlo como razonamientos estrictamente formales. Ya no son demostraciones, ¿no? Sino que uno lo usa para aquello que quiere demostrar, que quiere convencer, ¿no? Ahí que habíamos puesto, no sé, la división, puede ser la composición, las propiedades de transitividad, ¿no es cierto? Cuando uno habla de A igual a B, B igual a C, C igual a D, por lo tanto, A igual a D. Eso es un razonamiento, digamos, válido dentro de la lógica. Yo puedo aplicar una cosa así a la vida diaria y no necesariamente va a ser así. ¿De acuerdo? La clase pasada yo le había puesto nombre y eran amigos. Entonces uno podría decir ahí, la conclusión a la que tendría que llegar es: los amigos de mis amigos son mis amigos. Pero no necesariamente. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, o que yo le había puesto, qué sé yo, la política, la guerra, etc. Entonces, cuando uno hace, no está viviendo el principio de identidad, sino está poniendo el acento en lo no dicho, en lo que no se expresa, y hace referencia a un reservorio, a una forma de pensar, de un estereotipo que se da en sus casos. Cuando uno dice la política, ¿para qué usa esa expresión? Si uno es normal y habla todo bien, no va a usar eso. Va a usar la expresión la política cuando alguien le cuestiona su forma de actuar, ¿sí? Entonces, cuando uno dice la política puede servir para justificar algún tipo de alianza o algún cambio de opinión o algún cambio de estrategia en distintas elecciones, por decirlo, ¿no? Entonces, a diario uno ve personas que hoy están juntas, son parte del mismo partido, ya sea estudiantil como a nivel nacional, y después pasa el tiempo y son enemigos, están de manera distinta, ¿sí? Y entonces, sí, ¿qué pasa de la política es así? O sea, uno sigue los proyectos, no las personas, y se habla todo un resto, porque no se justifica, o por lo menos es muy difícil de entender. Entonces, cuando alguien dice la política, le puede decir A igual a A, está diciendo otra cosa, ¿sí? Como que lo que pone el acento en lo no dicho, es decir, las estrategias, en las técnicas, en las estructuras que se pueden validar o no. Y acá como que todo vale, no es una cuestión de amigos, sino es una cuestión de proyectos y objetivos, ¿no? También uno dice a veces el fin justifica los medios, y cuando alguien dice así es supuestamente maquiavélico, ¿no? Porque de él viene eso, ¿no? Maquiavélico. Pero bueno, nosotros en la vida diaria hacemos eso.
no me voy a detener demasiado en esto, porque más o menos uno tiene que conocer la estructura formal de algo y aplicarlo luego. Ahora, cuando uno recurre a la estadística, por ejemplo, la estadística también son manejables, ¿no? Y entonces la estadística sirve para darle apariencia de precisión, de exactitud a algo. Ustedes, cuando va a haber elecciones, por ejemplo, ellos hacen unos sondeos de opinión y dice, bueno, si López tiene una potencialidad de voto ahí de 50%, tiene 30, 20, y tal vez después otro termina ganando y no se pierde, ¿no? Ahora, eso también se estructura, se arma, ¿no es cierto? Pero a la gente como que lo condiciona de alguna manera. Me gusta tal candidato, pero va a perder, ¿sí? No viste la respuesta, no tiene chance, ¿no? Y después terminan ganando. Entonces, eso también, las respuestas en este caso, no son ingenuas, no son totalmente asépticas y sirven para orientar la decisión de la persona. Pero le da como mayor fuerza. Después, el otro que viene, ¿cuál era? Basado en la estructura de lo real. Basados en lo real, no lo voy a poner yo. No sea tan, si no me quedo sin. Y acá puede ser de dos tipos. Sucesión, así suceso, así, y coexistencia. El de sucesión trata de seguir la relación causa-efecto. Uno puede ir de la causa al efecto o del efecto a la causa. Y el de coexistencia, ¿no? Claro, puede ser la relación entre la persona y sus actos. Acto-persona, también puede haber, porque en la filosofía hay muchas relaciones, en la que hablábamos hace rato de Platón. Él establece la diferencia entre realidad y apariencia, qué sé yo, esencia, accidente, ¿sí? Y muchas otras más, pero centrémonos en esto que nos va a servir a nosotros, acto y persona. ¿Qué relación sacamos de ahí? ¿Qué podemos sacar del acto y persona? Otra más que es conocidísima: alma, cuerpo. ¿Qué me decía? Algo. Persona, acto. Se supone, ¿cierto?, que lo esencial está en la persona y los actos como que se derivan o se deducen de la forma de ser, de la personalidad de esa persona, ¿sí? Pero no siempre se usa de la misma manera, depende cómo uno lo estructure, cómo lo relacione. En la historia hay un filósofo que se llama Leibniz, y Leibniz hablaba de la mónada. Entonces la mónada era la persona, le llamaba mónada, y entonces decía que la mónada ya estaba de alguna manera determinada todas sus potencialidades. Entonces en la vida de esa persona, si alguien pudiera conocer, digamos, todo, llamémosle ahora su ADN, ya sabe en qué situaciones se va a encontrar, cómo va a actuar, cuáles van a ser sus inclinaciones. Entonces usa
la relación persona-acto para poner el acento, digamos, en la persona, ¿no? Y en la vida diaria uno más o menos sigue ese razonamiento de Leibniz, de la historia, porque uno lo que tiene, digamos, lo que conoce del otro es su historia. Entonces, si es una persona que ha sido siempre honesta, que no miente, que es trabajadora, que es justa, etc., tiende uno a creer que siempre va a actuar de la misma manera. Al menos le ayuda para hacerse un esquema. Distinto es si es que se trata de un mentiroso. El mentiroso, digamos, el problema más grave que tiene es que llega un momento que nadie le crea o le diga la verdad. Porque la persona ya tiene miedo que le vuelva a mentir, ¿no? Entonces acá, en la persona y el acto, lo esencial, lo determinante, parece ser las características de la persona. Y de ahí se deduce cuáles son sus posibles actos, ¿no? Pero bueno, se puede usar de esa forma o se puede usar también de otra forma, ¿no? La misma relación, uno cambia el enfoque y supóngase, en vez de poner el acento en Leibniz, ponemos el acento en Sartre. Entonces, hablando de relación persona-acto, pensamos en el existencialismo. ¿Y qué dice el existencialismo en este caso? Toda persona comienza por existir, ¿sí? Ese es un hecho, desarrollado al mundo, no nace ni siquiera por voluntad, sino por voluntad o descuido ajeno, y a partir de ahí uno va a construir su esencia. Y esta esencia que uno va construyendo, digamos, lo hace a través de sus actos. Lo que uno tiene para juzgar, valorar a alguien, es lo que hace, son los actos, es decir. Ahora dice Sartre, la persona, a la hora de hacer esto que hace, lo único que tiene es la libertad, ¿sí? Es una persona libre. Entonces él dice, el ser humano es un ser condenado a ser libre. No puede no elegir. Lo único que tiene que hacer es elegir. Para él, ser libre significa que siempre va a tener que elegir entre varias opciones. Como que no está dado seguir un único camino, sino que ante cualquier situación uno tiene un manojo de posibilidades. Y uno tiene que elegir, dice Sartre. Ahora, no hay garantía de que elijan bien, eso se va a enterar después, si se entera, ¿no? Entonces él dice, al ser libre, y tiene que siempre optar, elegir, entonces uno, en sus actos, en su forma de actuar, en su proyecto de vida, uno va armándose, digamos, de lo que sea la esencia de la persona, que nunca se termina de armar hasta que uno muere. Uno siempre puede cambiar porque es libre, ¿entiendes? Pero de todas formas, es la relación persona-acto. Si nosotros decimos, supóngase, en este caso, ¿qué es la persona? Todo se cuestiona y nosotros pensamos en esa dualidad. Es el alma o es el cuerpo, ¿no? Depende de dónde hable uno, va a poner el acento en una cosa o en la otra. ¿Sí? Se supone que si uno es un creyente, un cristiano, ¿qué va a ser lo más importante? El alma, ¿sí? Y el cuerpo es lo pecaminoso, ¿no? Están todas las tentaciones, ¿sí? Desde nuestro mundo actual, desde el pragmatismo, por ejemplo, ya nosotros no tenemos lo que hay. Y uno es básicamente su cuerpo, ¿no? ¿O no? Hay
psicoanalista, filósofo francés que se llama Maurice Merleau-Ponty, y él dice, cuando habla de la persona, básicamente uno es un ser sexual, ¿no? Es su cuerpo. El cuerpo es lo que le permite ser a uno. Uno dice normalmente, siguiendo a Platón, siguiendo al cristianismo, que el alma es lo inmortal y el cuerpo lo inmortal. Nadie ve el alma solo por ahí. Y su madre se murió hermano. Entonces, porque uno es básicamente su cuerpo, ¿no? Ahora, ese cuerpo, cuando él dice es un ser sexual, digamos que uno no transita de manera ascética y objetiva el mundo, sino que uno, lo que lo mueve son sus deseos, ¿no? Lo que lo aleja de alguien. Donde uno quiere cosas, tiene intereses, tiene deseos, y donde tiene una relación afectiva con el mundo, con nosotros. Uno no vive, digamos, desapasionadamente, sino que uno vive todo lo contrario, apasionadamente, ¿no? Y bueno, son argumentaciones que se abren, es decir, la filosofía se abre de ese modo, tiene en su trama, digamos, en su principio, argumentaciones, que si viene otro lo desarma y entonces se estaba equivocado. Pero se entiende más o menos cómo funciona todo esto. En la realidad de apariencia, bueno, no vamos a hablar, pero ahí tienen básicamente Platón, ¿no? Platón ve el mundo y dice, no, este mundo nuestro es un mundo de apariencia, el otro mundo, el que no vemos, ese es el verdadero mundo, la verdadera realidad. Y uno después trae esos discursos, sobre algo. Bueno, después lo otro que fundan lo real. Y acá tenemos tres tipos, ¿verdad? El ejemplo, la ilustración, el modelo. ¿Qué decir? Cualquiera sea el caso, siempre se parte de lo particular. Se toma un caso, dos casos o varios casos y a partir de ahí se generaliza una forma de ver algo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, digamos, necesitamos establecer una norma, va a decir van a decir esta gente, cuando la norma no está establecida, no está fundada, el caso particular es el ejemplo. Entonces se toma, por ejemplo, alguien o algo y a partir de ahí se generaliza. Ese algo o alguien es el que marca el hito, el que marca la dirección correcta a seguir en determinada situación. ¿Sí? Cuando ya la norma está establecida, entonces ahí el ejemplo, el caso particular, sirve para ilustrar. Entonces la ilustración viene a reforzar la norma. ¿Bien? En este caso yo, no es bien claro el ejemplo, pero no es completo, pero igual lo voy a aludir a él. Hay ustedes lo van a ver más adelante seguramente, un discípulo de Piaget, cuando habla de cómo surge la moralidad en las personas, y dice, bueno, surge, digamos, paralelamente al desarrollo intelectual, al desarrollo de la inteligencia de la persona. Cuando nosotros hablamos de que una persona está en la etapa de la lógica concreta, es decir, cuando uno va al primario, al primer grado, segundo, ¿verdad? Que uno puede hacer ciertas operaciones, pero observando, no se cuenta palito, cuenta piedrita, qué sé yo. Entonces ahí decimos está en la lógica concreta. Puede hacer ciertas operaciones, pero siempre persiguiendo, observando. Entonces, cuando la persona está en esa etapa, ahí empieza también a poder hacer otro juego de reglas, como
monopolio de la bolilla, ¿sí? Donde uno puede ir armando, estructurando, estableciendo ciertas normas, ciertas reglas. Porque dice, la moral no es que uno la trae de nacer, sino que la aprende de los grandes. Entonces, por un lado está la moral de los adultos, pero uno cuando es niño la siente como algo eterno, uno obedece para no recibir algún tipo de castigo. Pero llegado un momento va a decir que con los juegos de reglas uno mismo empieza a tener una noción entre pares de reciprocidad, de justicia, de equidad, y después a medida que va creciendo puede incorporar eso y llega a la autonomía, ¿no? Siguiendo ese esquema, yo quería llegar al que se llama Lawrence Kohlberg. Él establece, ¿no es cierto?, una escala, una trayectoria, se puede decir una evolución de la moral, y habla de preconvencional, convencional y postconvencional. El preconvencional, es decir, el centro, el meollo de la cuestión acá es lo convencional, y lo convencional tiene que ver con las creencias de toda la comunidad, de toda la sociedad. Entonces, el pre significa que uno todavía no tiene nociones de las creencias de la sociedad, y el post es que lo puede llegar a superar. Entonces él arma todos esos tres estadios, de tres niveles, después tiene cada uno dos estadios, y va pasando. Cuando él lleva a la práctica su esquema, la mayoría de las personas que él sigue por un largo tiempo llegan hasta el quinto estadio, ¿no? Y son muy poquitas, que no ninguna llega al sexto, ¿no? Entonces, después, pasado el tiempo, él nuevamente escribe un artículo, un ensayo, y para justificar cómo es que nadie ha llegado a ese esquema, se ha puesto, digamos, un esquema muy alto, muy inalcanzable para la mayoría. Entonces, él va a decir que el postconvencional, digamos, que tiene que ver más bien con los derechos humanos, pero una norma kantiana. Y la norma kantiana tiene que ver con que uno tiene que hacer, seguir el deber, sin mirar a quién seguir, ¿no? Es decir, uno tiene que seguir las reglas porque es la regla, no por otra cosa. Entonces, si le hace bien a su enemigo, o a su amigo, o a su familiar, no importa. La idea es hacer el bien. Pero resulta que a ese lugar no llega nadie. Entonces, cuando él después tiene que explicar cómo es que ha armado distintos estadios, dice que en este último peldaño, cuando él piensa en eso, piensa, digamos, en figuras de la historia, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, la Madre Teresa. Entonces se ha puesto objetivo muy alto, que la mayoría de los comunes como nosotros no lo alcanza, ¿no? Porque uno vive más ensimismado, digamos, en sus cuestiones personales, familiares, grupales, etc., ¿no? Le cuesta mucho desprenderse, digamos, y tener una visión política generalizada. Bueno, eso era para hablar de esta cuestión. Los otros dos sentidos, ¿no? Porque yo iba a hablar acá que sigue la disociación de nociones. Disociación de nociones, y la otra es la interacción del mundo, ¿no? Lo que habíamos dicho es, cuando hablamos de disociación de nociones, tiene que ver que cuando uno va a opinar, a argumentar sobre un determinado hecho, a veces justamente lo que hay que romper, lo que hay que desestructurar, es lo que ya parece indisoluble, lo que ya parece inseparable, ¿me entienden? Entonces hay que romper el hecho establecido, y para eso tenemos que separarlo, disociarlo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la relación cuerpo y alma, hasta ahora nosotros decimos que el alma es lo más importante, ¿sí? Y supuestamente creemos también mucha gente que
cuando nos morimos la alma se va no sé dónde, pero sigue viviendo, ¿no? Ahora, si yo quisiera hablar de la persona de otra forma, tengo que romper con ese esquema, tengo que desnaturalizarlo, tengo que separarlo, ¿no? Entonces, como no quiero yo pensar por mí mismo, voy a recurrir a un autor que se llama, un norteamericano, que se llama Daniel Dennett, y cuando él escribe un artículo que se llama La cualidad de ser persona, ¿sí? Entonces empieza a revisar cuáles serían las estructuras, digamos, de razonamiento que han armado los filósofos, los religiosos para aludir a la persona. En la primera parte nosotros podemos poner, siguiendo el cristianismo, yo creo que es el espíritu. La persona no es el cuerpo, sino es el espíritu. No vamos a entrar en detalle, el cuerpo inmortal, etc. Los filósofos, muchos filósofos, entre ellos Platón, Aristóteles, este espíritu se encarna en la razón, ¿sí? Van a ver otros más adelante que ponen el acento en el lenguaje, ¿no? Es el habla, la capacidad de hablar, es la que lo diferencia al ser humano y lo convierte en persona, diferencia de otro. Así va a seguir totalmente, y después pone también la del derecho, lo vamos a poner por acá. En el derecho, por ejemplo, cuando hablamos de la persona, una persona de derecho, no todas las personas son, los menores, no. Las personas, digamos, anormales o con problemas mentales también llegan a perder su cualidad de persona en algún momento. Entonces necesitan un tutor para que decida por ellos, ¿sí? Y él va a decir que en general, justamente la persona, o lo que nosotros llamamos la persona, que parece lo más natural, es una cualidad que reciben los seres humanos y que siempre está condicionada, depende de quién sea el autor, va a poner uno o cual otro aspecto o cual otro factor como el determinante, o varios de ellos, y a partir de ahí alguien adquiere o no la cualidad de persona. ¿Sí? Parece un razonamiento medio esotérico, medio raro, pero ustedes piensen que en algún momento, por ejemplo, para los griegos, para los romanos, para muchos más, los esclavos no eran personas, ¿sí? Entonces, si era esclavo, parecía persona, pero era una cosa, uno tenía que tratarlo como un animal, entonces tenía dueño, y servía para hacer ciertas cosas de la otra, ¿no? Entonces, se refiere a eso. Es decir, todo se puede armar y desarmar, se puede estructurar y desestructurar, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve todo esto que venimos haciendo la argumentación? Justamente para armar y desarmar cuestiones que parecen naturales. En la historia siempre se hizo eso. Y lo que decimos en el último peldañito, en la última estrategia, es que los argumentos interactúan, se sostienen uno con otro, ¿verdad? Y habíamos hablado de que parecen un castillo en naipes y que por ahí una mala palabra, una expresión, un gesto inadecuado puede tirar todo abajo y no se logra el objetivo que era persuadir, convencer a un determinado auditorio, ¿no? Bueno, empecé a pasar rápido de nuevo al último porque esto lo vamos a profundizar en los prácticos, porque me tengo que ir a don Tulio. Vemos entonces qué dice Tulio. Él dice, ahí vamos a ir haciendo una pausa, una explicación aledaña, paralela a la diapositiva.
plantea problemas no solucionables. Dice, en realidad dice, esto hay que tomarlo como un verdadero ensayo. Él también escribe, yo ahí no lo puse, pero este texto aparece también en 1958. Es traducido recién en Argentina, creo, a partir del 2003, una cosa así, pero recientemente. En la misma época que aparece el libro de Perelman y otro biblioteca, aparece este libro, pero curiosamente ninguno de los dos cita al otro. No sé si no se conocen o por qué razón. Uno publica en Francia y estos publican, él solo publica en Inglaterra, ¿no? Después trabaja más bien en Estados Unidos. Ahora, lo que voy a decir Turpin, en realidad él es un epistemólogo, y él dice, yo nunca quise escribir un texto de argumentación. Sin embargo, dice, yo quise hacer un libro de lógica, un libro de epistemología. En realidad, acá se tendríamos que decir cuál es el problema que le preocupa a Turpin. Es el problema no exactamente de la lógica, porque si hablamos de la lógica va a ser un sistema formal abstracto y que se aplica ahí, en ese mundo abstracto también, y universal, y es absolutamente preciso. Lo que a él le preocupa, dice, es cómo, digamos, se aplica esta lógica o no en la vida diaria, vamos a ponerle acá. Es decir, cómo es que las personas piensan o razonan, o razonamos sería, en la vida cotidiana. ¿Realmente seguimos esos modelos que nos da la lógica o es que nosotros mismos estructuramos y armamos nuestra propia forma de pensar? Entonces ese problema al cual él dice que no tiene una solución es lo que le va a llevar a escribir eso que escribe. Es decir, en otras palabras, lo mismo que decíamos con Perelman y otros en la lógica, las verdades o las conclusiones son necesarias. Son verdades indiscutibles de alguna manera. Mientras que en la vida diaria, acá no parece tener esa misma exactitud, ese mismo alcance. Acá como que tienen otras cosas, otros factores que lo llevan a ser distintos. Entonces ese es el problema que a él le preocupa y que quiere justificar. Ahí nomás al partir habría que decir que así como a Perelman y Albrecht y también a Aristóteles, el objetivo principal es persuadir y convencer a alguien, en este caso para Turpin, no es convencer a alguien, sino más bien fundamental. Él le interesa saber cómo es que se justifican, cómo es que se fundamentan esos razonamientos, esos argumentos de la vida diaria, ¿no? Bueno, pasado entonces ahí sigue hablando el hombre del mismo tema y va a decir, podríamos decir son problemas lógicos, pero en realidad dice después, no son problemas lógicos estrictamente hablando, sino son problemas que se derivan de la lógica, es lo que yo le acabo de escribir acá, ¿no es cierto? El problema que surge de la aplicación, problemas que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida práctica, y donde supuestamente esos razonamientos muchas veces derivan de la lógica. Entonces, tiene este esquema que se conoce como el esquema de Turpin. Lo vamos a escribir acá de nuevo para
dato y acá dice conclusión. Entonces, lo que a Turing le preocupa es cómo, a partir de ciertos datos, se deriva o se obtiene una determinada conclusión. ¿Cómo se puede justificar esa conclusión? ¿Sí? No sé si se entiende, porque por eso él dice que su idea inicial era un problema más bien lógico. Entonces ahí, para que eso se dé, de ciertos datos se alcance una determinada conclusión, tiene que haber lo que él llama una ley de pasaje. ¿Sí? Una ley de pasaje. Ahora, esta ley de pasaje tiene lo que él llama un soporte y también se le pueden presentar algunas objeciones que él le llama reserva. Serían para nosotros, le vamos a poner acá objeciones. Entonces, cuando se presentan las reservas, las objeciones, entonces acá lo que hay que hacer es modalizar. Aparece el modalizador. Modalizador. ¿Qué sería un modalizador? Digamos, una expresión, una partícula que uno le agrega de conclusión. No es lo mismo decir todos los mortales, algunos mortales tienen tal o cual otra característica, ¿no? O la mayoría, algunos, todos, esos son modalizadores. Entonces depende a cuáles sean las objeciones, el modalizador, digamos, estructura eso para que no resulte ser una falacia. Involucra todo y después no entra todo. Y ahí se modaliza. Bueno, este es el pensamiento de él. A él entonces le interesa más que persuadir a alguien cómo es que se justifica, cómo se pueden justificar esos razonamientos, cómo es que a partir de cierto dato se puede, digamos, alcanzar una conclusión. Y entonces se va a plantear, digamos, bueno, acá me hace falta hablar de otra cosa, ya voy a hablar. Si la razonabilidad de la garantía, la teoría de Turing, ¿no es cierto? Y la garantía gira o se apoya en las justificaciones, entonces él se pregunta cómo saber o cuándo decir que una justificación es suficiente. ¿Cuándo se puede decir que una justificación es razonable? Bueno, y acá tengo que explicarle esa diferencia entre racional y razonable. A simple vista que superficialmente así que diríamos, ¿qué diferencia podemos establecer? ¿Qué sería lo racional y qué sería lo razonable? Nada. Ni para bien ni para mal. Podemos decir, de alguna manera, acá ya tenemos que pensar en la historia, a partir de Descartes, ¿no es cierto? Hablamos de 1637, escribe su libro, pero 1600 en adelante, surge la llamada época moderna. ¿Y cómo estructuraba su razonamiento? Descartes. Descartes supuestamente estructura su razonamiento, lo evidente,
verdades, la certeza, al modo matemático, al modo geométrico, ¿no? Él dice geométrico, pero también incluye todo, no solamente geometría. Entonces el razonamiento al modo matemático, lógico, el que empieza a imponerse durante, digamos, la época moderna. Entonces, esa forma de pensar estructurada o apoyada en la lógica, en la matemática, ha dado o ha hecho posible una forma de hacer ciencia y ha dejado de lado, ha separado toda una forma de pensar que tiene que ver con los valores, con las creencias que no podrían ser supuestamente objeto de ciencia, ¿sí? Entonces, ese razonamiento cada vez más estricto, más esquemático, más deductivo, que se inicia con Descartes a principios del siglo XX, es el que empieza a hacer ruido, digamos, a generar dudas, ¿no? Porque se pone tan estricto con el positivismo lógico, con la filosofía analítica y demás, entonces hay muchas personas que no les parece que sea eso correcto, entonces empiezan a hablar ya no de racionalidad en el sentido lógico-matemático, ¿sí? Sino lo razonable. ¿Y lo razonable qué será? Lo razonable de nuevo tiene que ver con varias cosas. Parece, yo acá también entramos lo verosímil, lo creíble, pero también con el sentido común. A veces uno más que seguir la fórmula lógica matemática tiene que ver el contexto, mirar el contexto y ver si eso es aceptable o no. ¿Sí? Sentido común con lo aceptable, ¿sí? Con lo que se puede sostener en un determinado ámbito, en un determinado momento. Y él va a decir que muchos de nuestros razonamientos cotidianos tienen que ver justamente con esto y no necesariamente con la lógica